¿Cuál sería el dominio de esta función? Valor absoluto de x menos 1 mayor diferentes x. No hay raíz cuadrada, no hay por qué plantearse mayor o igual que 0, ¿cierto? Solamente tengo como condición que en el denominador esto no puede ser. Sí. Piensa, ya, el denominador no puede ser igual que tu examen. Así. Plantéalo de esa manera y vas a ver que siempre lo vas a recordar. El denominador no puede ser igual a mi examen. Listo. Si este valor absoluto es diferente de 1, entonces x sería diferente de 1 y menos 1. Con lo cual, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales. El dominio sería todos los reales excepto 1 menos 1. Ahora, en el caso del rango, cuando tú decías por acá, mencionaron la idea de tabular. Podemos hacer tabulación para construir inclusive la gráfica de paso. Pero a ver, si yo quisiera hallar el rango solamente utilizando propiedades. A ver. Para hallar el rango de esta función podría ser lo siguiente. Y es igual a 1 sobre el valor absoluto de x menos 1. Voy a hacer un intercambio. Valor absoluto de x menos 1 sería igual que 1 sobre... Si lo despejamos, valor absoluto sería 1 sobre y menos 1. Más 1, más 1. Más 1. Estoy viendo aquí en clase. A ver. ¿Cuál es la idea? Se supone que en esta parte tú tienes y como función de x. O sea, x es dominio, y sería tu rango. ¿Qué hemos hecho? Hemos invertido, y valga la aclaración, esto nos va a servir para determinar una función inversa, por si acaso. Al invertir los roles, en este caso, x, ¿no? Al despejar x en términos de y, sucede que este y lo puedo asumir como dominio y esto como rango. Entonces yo me pregunto, ¿qué valores, así como te preguntabas por acá, qué valor no va a asumir el x? Te podrías preguntar, ¿qué valor no puede asumir la variable y? Y sería diferente de 0. Como si fuera un dominio, ¿cierto? Entonces yo diría que y pertenece a los reales excepto. Pero esto, inicialmente, ¿qué cosa es? El rango, ¿sí o no? Entonces, con esta idea de tomar el inverso, ¿no? De despejar x en términos de y, prácticamente puedo determinar el rango. ¿Está bien? Sería una estrategia más en la determinación de un rango. Ahora, de repente alguno de ustedes dice, pero yo quería hacerlo con propiedades. Digamos, se supone que el valor absoluto de x, si este x es mayor que 0, ¿cierto? Sería positivo. O sea, por una redefinición podríamos decir, f de x podría ser 1 sobre x menos 1 cuando el x es mayor que... Recuerda que el valor absoluto se puede redefinir, ¿cierto? Esto puede ser x o puede ser menos x. Y entonces acá sería 1 sobre menos x menos 1, pero cuando x sea menor que 0. Si aplicas la construcción, x menos 1 es mayor que 1, ¿cierto? Le restas 1. Perdón, acá tenemos x mayor que 0. X mayor que 0. ¿Qué tendríamos? Restarle 1. X menos 1 es mayor que menos 1. Si le tomas el inverso, ¿qué sucedería? Menos x, menos x, menos x es menor que 0. Si esto es mayor que menos 1, ¿qué valores puede asumir? 0, 1.
Entonces ahí tendríamos que segmentar, porque un tramo sería negativo, ¿cierto? Y otro tramo va a ser positivo, con tendencia al infinito. Entonces es seguro que eso te va a dar más trabajo. No quiere decir de que no podamos resolverlo de esa manera, pero trata de ver la forma más saludable. Claro. Si manejas las propiedades, ahí es donde tienes que asumir esta idea. Igual, acá partiría de que si x es menor que 0, esto sería menos x más 1, ¿cierto? Podría tomar x más 1 como menor que 1. Puedes tomar el inverso, pero también tienes ese detalle. Esto puede ser negativo. Entonces también hay que segmentar el dominio. Sería un poquito más intenso, ya no tenemos espacio. Esto de acá sería más inmediato. Esto un poco para analizar. Narváez, ¿dónde estás? Estimado acá. Para el dominio. ¿El x al cuadrado diferente de 0? ¿Ya? Sí. El x cuadrado diferente de 0. ¿Eso qué implicaría? Todos los reales. X diferente de 0 y todos los reales. No, todos los reales menos Menos cero. Menos cero. Cero. O sea, mi dominio tendrá que ser todos los reales excepto 0. Ahora, para el rango, ¿qué podríamos hacer? Profesor, ¿cómo saber? A ver, dime. G de X, aquí por ejemplo, si este es valor absoluto, esto sería valor absoluto de X al propiedad, en lo real. O sea que nuestra función quedaría igual a 1 sobre el valor absoluto. Como ya tienes la restricción de que el denominador no puede ser 0, entonces tranquilamente podemos simplificar. En el intercambio esto sería valor absoluto de X igual a 1 sobre... Entonces, ¿qué significa? Y es diferente de... El rango sería todo real excepto 0. Si tratamos de hacer un esbozo de la gráfica, por ahora la tabulación, ¿sí? Si X vale 1, ¿cuánto vale la función? 1. Si X vale 2, un medio. Si esto no tuviera valor absoluto, sería una hipérbola. Va a ser una hipérbola en cierto modo. ¿Qué sucedería en la parte negativa si X es menos 1? Menos 1 no sería... Si X es menos 1, la función tomaría el valor 1. Si X es menos 2, Menos medio. medio. Están evaluando nada más, ¿sí o no? Cuando tienes la función 1 sobre x, por ejemplo, que es una hipérbola, esto debería ser así. Pero aquí entra un poco esa idea de la del valor absoluto en la gráfica se refleja, ¿cierto? Nos quedaría más o menos así. Como notamos por aquí, que estaríamos
¿Qué no estaríamos considerando ahí, por ejemplo? Al haber hecho el intercambio y solamente asumiendo de que X no puede ser 0. Perdón, que Y es diferente de 0 y estaríamos planteándonos nosotros que es todo lo real. Sí, pero también Y tendría que ser positivo por el valor absoluto. Claro, ahí está el detalle. O sea, el tema del rango, ya te he dicho, es algo muy particular, ¿sí o no? En el anterior, la idea del inverso, fenomenal. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero estaríamos omitiendo algo. Se supone que 1 sobre este valor Siempre es positivo. siempre va a ser Positivo. o sea, tenemos que definitivamente y tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, por lo menos tengo la idea de que no puede ser negativo. 1 sobre este valor absoluto tiene que ser la expresión positiva. Y como es diferente de 0, entonces nos va a quedar solamente, Siempre es positivo. bueno, ya no tendríamos necesidad de ponerle diferente de 0, ¿sí? O en todo caso diríamos que Y pertenece al intervalo abierto desde 0 a... El tema del rango sí requiere que seas cuidadoso. La idea que funciona aquí no necesariamente tiene que cumplir en la otra función. O sea, parcialmente me lleva de alguna manera a la idea del rango, pero se está omitiendo el valor absoluto. A pesar de ser una función pequeña, sin embargo, se presta mucho para el análisis. La 10, vamos. Pero este valor absoluto lo puedes definir, ¿sí o no? ¿Qué significa? Si valor absoluto es menor o igual que 3, significa que X está entre menos 3 Y 3. Entonces aquí, mayor o igual que menos 3, menor o igual que 3. Y lo último sería menos 6 para todo X mayor que 3. Si bien es cierto, puedes hacer la construcción de cada función, también podría ser que tabulando lo vayas alcanzando porque son funciones conocidas, ¿sí o no? Funciones lineales, para empezar. Entonces no requiere mucho esfuerzo. ¿Para qué me voy a complicar la existencia? A ver, si X fuera menos 3, de hecho que vas a trabajar con esta función, pero vamos a ponernos en el hipotético de que esto también sería menos 3. ¿Cuál sería el valor de esa función? De la primera. 6. 6. O sea, si X fuera menos 3, acá tendría que ser 6. Pero entonces este punto no sería cerrado, sería abierto. Menos 3 no es dominio para esta parte. Ahora, si le damos un valor como menos 9, 0, o sea, pero eso estará por acá, menos 9. O sea que esta función es lineal, continúa por acá. Esta sería la función X más 9. Continúa. Nos pueden demandar si hacemos fin. Ahora, para valores que van desde menos 3 hasta 3, la función es menos 2x. Esta función es lineal pero dependiente negativa. O sea, su orientación tendría que ser así. Esta es una recta dependiente positiva. Si tabulamos, por ejemplo, cuando x vale 0, la función tendría que ser 0. Cuando x es menos 3, la función toma el valor 6. Curiosamente rellena este punto, ¿cierto? Cuando x es menos 3, la función tomaría el valor 6. Y cuando x es 3, más bien sería menos 6. Por ahí va.
Es la pizarra que está un poco hundida. Ah, ya. Igual. Aquí, ¿Otra vez? cerrado. Y toma el valor menos 6 para valores mayores que 3. Bueno, acá debería ser este punto abierto para empezar y de aquí sigue una horizontal. Recuerda que esto de aquí no ha terminado, o sea, el dominio ya lo tienes ahí, creo que es los reales. Dominio real. Y el rango viene desde menos infinito hasta 6 cerrado. listo. Ahí queda. La gráfica en realidad es más o menos así, ¿no? Claro, esto llegando desde el menos infinito. Nada más, o sea, no ha sido necesario que hagamos construcciones porque tienes que ser rápido. Si las funciones son conocidas, más o menos conoces su traza, o sea, una función lineal, una cuadrática, una función raíz cuadrada, son ligeramente conocidas. Otro caso de funciones, de repente ya nos detenemos a pensar un poco más. ¿Eh? Promedio es sustitutorio. O sea, el rango de la función signo solamente puede tomar 3 valores: menos 1, 0 o 1. Ahora, ¿de qué va a depender? De que este x aquí sea menor que 0, igual a 0, Mayor que 0. o sea, la tricotomía, por decir así, ¿no? Una ley de tricotomía, ¿qué significa? Un número o es mayor que 0, o es igual que 0, o... ¿Ok? Entonces, bajo ese criterio, yo podría plantear una función, pero este es un x elemental. Si tú ves la pregunta 4, acá te dice, tenemos la función f igual a signo de x cuadrado, valor absoluto de x cuadrado menos 1 menos 1. O sea, ya no es un x, es todo esto, ¿cierto? Pero la idea no cambia. ¿Cuál va a ser el rango de esta función signo? Así sea x, así sea 2x, así sea raíz cuadrada de x, el rango de esa función siempre será uno de esos 3 valores. ¿Está bien? Mira, insisto. Si aquí yo colocara la función signo de 1 sobre x, es igual. El rango de esto debe ser 1, menos 1 o 0. Ya luego me arreglo con el dominio, ¿está bien? La cuestión, estoy hablando del rango. El rango debe ser menos 1, 0 o 1. Ahora, vamos con el dominio, es lo que nos piden para colmo trazar la gráfica. Yo digo, el rango de esta función puede ser menos 1, 0 o 1, ¿sí o no? 3 valores. ¿Cuándo sería menos 1? Cuando toda esta expresión que está en el paréntesis sea menor que 0. Cuando el rango de esta función sería 0. Cuando esta expresión sea igual a 0 y el rango sería igual a 1 si esta expresión es mayor que 0. Pero entonces aquí tú dirías, tengo que resolver dos inecuaciones, una inecuación, ¿no? Suficiente con que resuelvas dos de ellos. ¿Para qué? Muy simple. Tricotomía, ¿sí? Imagínate que acá tengas x menor que 2, aquí x igual a 2, ¿esto que viene a ser? Complemento hacia los reales nada más. Planteamos esta idea, a ver. Este valor absoluto sería menor que 1.
¿Cómo se define el valor absoluto aquí? Valor absoluto, x cuadrado X cuadrado menos 1 debe quedar entre multiplicación de 1 y menos 1. menos 1 y 1. X cuadrado debe ser igual a mayor que 0. X cuadrado sería mayor que 0, menor que 2. Luego Entre 4. sacaríamos raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Ya? X va a ser menor que No, no, menor que. A ver. X mayor que 0. A ver, consideremos de que estos dos extremos provienen de dos valores positivos. ¿Esto podría quedar así? ¿Sí o no? X quedaría entre 0 y raíz de 2. Se supone que cuando tú elevabas al cuadrado, esto seguiría siendo sus cuadrados. Pero también cabe la posibilidad o ¿sí o no? Si elevamos esto al cuadrado, el cuadrado de esto sería 2. Y el cuadrado de 0 sí, no 0. Y estamos en un tramo estrictamente negativo. Acá no voy a decir que esto es positivo. ¿Está bien? Entonces, para que se cumpla esta condición, X quedaría en ese dominio. Para que esto sea igual a 0, valor absoluto de x cuadrado menos 1 es igual que 1. Definición, esto debe ser 1 o menos 1. X cuadrado sería igual a 2. Y entonces x sería Raíz de 2. raíz de 2 Menos raíz de 2. o menos raíz de 2. Y aquí tenemos que x cuadrado sería 0. Bueno, habría que agregarle una solución más. Cuando x tome alguno de estos tres valores, el rango va a ser 0. Y lo que te decía, no tenemos necesidad de resolver esta parte porque solamente al momento de graficar voy a ver qué me faltaría completar en el tramo real, ¿está bien? En el conjunto de los reales. Si hacemos la gráfica. Si hiciéramos la gráfica de esta función, a ver, nuestra función va a tener como rango menos 1, o comencemos con lo del 0 mejor. Nuestra función va a tener un rango 0, o sea, y va a ser 0 si es que x vale 0, si es que vale menos raíz de 2, o si fuera raíz de 2. Para esos tres valores, la función tomaría el valor 0. Para que la función tome el valor menos 1, x debe estar en este intervalo, ¿no? De menos raíz de 0, perdón, de menos raíz de 2 a 0, abierto. Aquí la función tomaría el valor menos 1, abierto, y aquí también abierto. No podría ser cerrado tampoco, porque ya no sería función, ¿cierto? También va a ser menos 1 cuando esté en el intervalo de 0 hasta raíz de 2. Abierto aquí. ¿Y cuándo sería 1? Como los impulsos. O sea, o es 0 o es 1. Se supone que ya tengo abordado que sea menos 1 o 0. Para que sea 1,
En este tramo, ¿sí? Aquí. Acá. En este tramo, la función toma el valor -1, con excepción de estos tres puntos que son donde es igual a 0, y entonces lo que me quedaría son estos dos intervalos, ¿no? Para que la función tome el valor, ¿no? Esa sería la gráfica. Pero esa era la pregunta del examen, Sí. porque se suponía que ahí hallabas el dominio de alguna manera, pero tenías x por signo de x, o sea, se iba a multiplicar por 1, por 0 o por -1. Y entonces eran rectas. Hubiese cambiado solamente. Con esa pregunta pasada. Preguntas. Uno solamente toma en el rango, solamente va a asumir tres valores. ¿Está bien? Vamos a suponer signo de, no sé, parece x menos 2 sobre x menos 1. ¿Está bien? Solamente voy a hacer esto de una manera un poco, no sé. Para cierto valor o valores de x, esto tiene que ser definido como -1. ¿Cuándo? Cuando esto sea exactamente 0. No, para que sea 0, para que sea 0. Entonces, por el caso es x menos 6. Para que esto sea 0, solamente podría ser 2, ¿sí o no? Sí. Y eso lo estamos haciendo tanteando. O sea, para que cuando x es 2, esta función tomaría el valor 0. Para que esto sea -1, ¿está bien? Para que sea -1 se requiere que esto sea menor que 0. Vamos a ponerlo así, para no complicar. Si 3x menos 6 es menor que 0, entonces el rango tendría que ser -1. Y esto se cumpliría para valores menores que 2, ¿sí o no? O sea, si x vale 1, si x vale -2, -3, el rango de esta función siempre sería -1. Y cuando 3x menos 6 sea mayor que 0, este rango más bien sería 1. Es como para ver, en el mundo de algunos de programación por acá. ¿Alguien de programación? ¿Sistemas? ¿Software? Sabemos lo que es una bandera, ¿cierto? Un flag, cambiar solamente de repente de 0 a 1 o cambiar un positivo por negativo, ¿no? Un flow. Esto va a ser 1 para valores que sean, ¿no? Para valores donde esto sea mayor que 0. Y eso ocurriría de 2 hacia adelante. Tu rango solamente puede ser 1. El rango estaría formado por estos tres valores, ¿cierto? 1, 0, -1. El caso de esta parte es que le han agregado algo más, signo de todo esto. Pero la idea no cambia. Esta expresión, cuando sea menor que 0, me va a llevar a que el rango sea -1. Si esta expresión es igual a 0, el rango sería 0. Y evidente, cuando esto sea mayor que 0, el rango es 1. Ahora tú dirás, ¿y por qué no empezó resolviendo esto de acá? Ya, pues si resolvieras esto y esto, ya no tienes por qué ejecutar esta parte. Solamente idea complementaria. Si este es menor que 0, lo que hemos hecho es resolver esta inecuación con valor absoluto. Ya, este es una chamba aparte. Aquí, ¿qué hemos obtenido? Que si x se encuentra en este intervalo o en este intervalo, el rango tiene que ser -1. Cuando x toma valores entre menos raíz de 2 a 0 abierto, o desde 0 a raíz de 2 abierto, el rango siempre será -1.
O sea, los puntos que vamos a tener acá siempre tendrían que tener como rango a menos 1. Para valores raíz de 2, 0 y raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, eso implica que el rango, o sea, i debe ser 0. En pares ordenados esto sería raíz de 2, 0. Cuando x es 0, el rango será 0. Cuando x menos raíz de 2, pues esto también tendrá que ser 0. Y acá más bien, para todos estos valores, o sea, ¿qué pares ordenados se encuentran hasta acá? 7, 1, 9, 1, 100, 1. O sea, el valor del rango, el valor de la variable i sería una constante, el valor 1. Pues solamente en ese periodo no había signo. Es lo que me indicaron. Claro. O sea, la función signo te da esa tricotomía, ¿no? O sea, o será menos 1, 0 o 1. A diferencia, por ejemplo, del... creo que ya lo borramos. La otra función donde, si tú quieres hallar el rango de esta función, ¿qué haces? Tal vez tabulando, ¿no? Pero ¿qué sucedería, por ejemplo? Si x vale 3, esto sería 8. Si x vale 4, va aumentando, ¿sí? O sea, le vas dando valores. Esa es una porción de una curva. Aquí tendríamos una recta. En el otro no tenemos tantos valores en el rango, solamente tienes 3 valores puntuales. Menos 1, 0 o 1. Igual. Lo que pasa es que estoy como la tierra también. Nada más que leve bikini, ¿no? Si consideramos que I representa la demanda y X sería La oferta o el precio. el precio, ¿está bien? Tenemos, por ejemplo, que el precio es de 100. Cuando el precio es 100, no vendes. O sea, aquí sería 100, ¿cierto? Y cuando el precio es 0, tenemos una demanda de 50. En este caso la función no puede ser sobre un dominio real, ¿sí? ¿No? O puedes vender algo en menos 20 soles. No. De esta figura tranquilamente podemos hallar la pendiente, ¿no? La pendiente tiene que ver solamente con la tangente del ángulo. El punto de corte ya lo tendríamos, 50. Pero en el peor de los casos, ¿qué hubiéramos hecho? Si tenemos una función donde esto sería ax más b, se supone que cuando x vale 100 y vale 0, o sea, sería 100a más b, y tendríamos que y es 50 cuando x vale 0. De esto se deduce entonces que b vale 50 y por lo tanto a sería exactamente menos un medio, ¿cierto? Por lo tanto nuestra función de demanda sería menos un medio de x más 50. También lo podríamos haber obtenido solamente de la gráfica, ¿cierto? La tangente es sinónimo de la pendiente. En el caso del ejercicio 2, el dominio y rango. El dominio creo que ya está en evidencia. ¿Cuál sería el dominio? Los reales. Todos los reales. Excepto menos 3. Denominador no puede ser 0, ¿cierto? Ahí se acabó. El rango.
para hallar el rango tendría que hacer esta construcción. Pero recuerda que mi dominio es casi todo lo real. Pero no hemos visto, ¿cierto? Sí, podrías empezar graficándolo. O en todo caso, también podemos factorizar. Si observamos aquí, por ejemplo, esto sería... Esto es un x cuadrado por... Ahora, este x más 3 lo voy a agrupar convenientemente. Se entendería que es por 1, ¿cierto? Y entonces podemos factorizar de alguna manera. Y entonces f de x nos quedaría como una función x cuadrado más 1. Pero no olvidando que su dominio es los reales excepto menos 3. Cuando hagas la gráfica, ¿qué sucede? Cuando x vale 3, la función toma el valor 10, ¿cierto? Aquí. Sí. Cuando x sea menos 3, también. Pero sucede que tú vas a asumir que este punto es abierto. Cuando x es 0, la función toma el valor 1, ¿cierto? Esto tendría que ser más o menos así. El rango de la función, ¿cuál sería? El menor valor es 1. De 1 hasta el infinito. Ahora tú dirías, pero este punto está abierto, no importa. Se supone que este de aquí lo complementa en lo que corresponde al rango, ¿cierto? Profe, menos 3, ¿por qué abierto? Menos 3, ¿por qué abierto? Lo acepto. Oh. Supone que tú lo has No puede tomar simplificado. el valor. Cuando lo simplificas, de alguna manera no estás olvidando el tema dominio, ¿cierto? Claro. Entonces la restricción al resolver dedicas esa restricción. ¿Está bien? Porque si lo cierras tomarías Por más que lo ese simplifiques, menos pero 3. restes de la operación, igual tienes que tenerlo en cuenta. Ya. Vas a contar los 5 y 6, por favor. Solamente tendríamos una recta, ¿cierto? 6 menos 1, 5 como valor máximo. O si queremos saber dónde intersecta el eje X, asumiríamos de que Y vale 0, ¿cierto? Sería cuando X sea un medio. Por ahí más o menos. Esta es una porción de cuadrática. Si X vale 3, si X fuera 3, esto sería 5. Ya, pero sería este valor abierto, así que no hay ningún problema. Si X vale 4, sería 12. Una curva nada más. ¿Cuál sería el rango de esa función? Sin excepción, ¿cierto? Esto viene desde por aquí. Y como entenderás, también yo no puedo llegar más allá. ¿Sí? Ya se sobreentiende, ¿no? Ah, por favor. Ah, me dijo una fotito. Ah, ya. Uy. Bien, muchachos.